¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es que las tradiciones y creencias que sostienen a miles de millones de personas en todo el mundo tienen su origen hace 2000 años? ¿Cómo ha sobrevivido una institución como la Iglesia Católica a tantos siglos de cambios, crisis y evolución? Imagina que estás parado frente a una majestuosa catedral gótica, esas que con sus altas torres parecen desafiar al cielo mismo. Esos edificios son testimonios de piedra de la historia de fe y humanidad que es la Iglesia Católica. Ahora, déjate llevar en un viaje por el tiempo. Empezamos en el Medio Oriente, en una época donde el Imperio Romano estaba en su máximo esplendor y una pequeña comunidad seguía las enseñanzas de un hombre llamado Jesús. Tras su muerte, sus seguidores afirmaron que había resucitado y sus apóstoles se convirtieron en los cimientos de la que sería la Iglesia Católica. Para entender cómo esas enseñanzas sobrevivieron y se estructuraron, veamos el Concilio de Nicea en el año 325. En ese tiempo, imagina que eres un obispo viajando largas distancias para debatir la naturaleza de Cristo. Las decisiones tomadas en ese concilio aún resuenan en el credo que se recita en las misas hoy en día. Ahora piensa en un monje en el siglo XVI, aferrado a sus tesis y clavándolas en la puerta de una iglesia en Wittenberg. Martín Lutero no sabía que su acto de rebeldía daría inicio a la Reforma Protestante y obligaría a la Iglesia Católica a examinarse a sí misma en el Concilio de Trento. Las decisiones de reforma y contrarreforma configuraron el rostro de Europa y de la propia Iglesia. La historia de la Iglesia no solo se compone de concilios y controversias teológicas, también de personas, de santos que con su vida y obra dejaron una huella imborrable. Piensa en San Francisco de Asís, renunciando a las riquezas y abrazando una vida de pobreza. Su amor por la naturaleza y su sencillez siguen siendo un ejemplo para los creyentes y no creyentes. Avanzamos a épocas más recientes, donde la Iglesia ha tenido que enfrentar desafíos de la modernidad y las crisis de fe del siglo XX. Considera el Concilio Vaticano II como un encuentro imaginario de obispos y teólogos bajo el techo de la imponente Basílica de San Pedro, buscando cómo la Iglesia podía dialogar con un mundo en plena transformación. La Iglesia Católica, como cualquier otra entidad a lo largo de la historia humana, ha tenido que enfrentar momentos oscuros. Los conflictos, los errores, los momentos de corrupción y las crisis han sido reales y dolorosos. Pero, al igual que en un proceso de purificación, esos momentos también han servido para un retorno a la esencia, a la búsqueda de una mayor autenticidad y transparencia. Imagina ahora cómo cada misa, cada ritual que se lleva a cabo en miles de iglesias alrededor del mundo, es un eco de todos estos momentos históricos. La forma en que se celebra la Eucaristía, la disposición de las iglesias, las festividades, todo tiene una raíz en los sucesos que hemos mencionado. Reflexiona sobre cómo estas tradiciones han influenciado la vida diaria de las personas, no solo en su espiritualidad sino en el arte, la música, la arquitectura y la cultura. Cada expresión de fe que vemos hoy es el resultado de este impresionante linaje de eventos y personas. A medida que llegamos al presente, considera el papel de la Iglesia en la actualidad. ¿Cómo continúa su misión de fe mientras se adapta a los nuevos desafíos de un mundo globalizado? La respuesta a esa pregunta está en el corazón de cada creyente y en las acciones de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Piensa en tu propia experiencia, en cómo las enseñanzas de la Iglesia te han tocado personalmente o han influido en tu comunidad. Sea cual sea tu creencia o tradición, es innegable que la historia de la Iglesia Católica es un espejo donde podemos ver reflejada la historia de la humanidad. Entonces, vamos más allá. Piensa en cómo las decisiones tomadas en esos concilios y las vidas de esos santos han influido en las acciones y decisiones de líderes mundiales y en la configuración de las sociedades. Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, con su defensa de la dignidad humana, la solidaridad y la opción preferencial por los pobres, ha inspirado desde movimientos sociales hasta legislaciones nacionales. Reflexionemos sobre el papel de la Iglesia frente a los grandes desafíos de la historia reciente, las guerras mundiales, la lucha por los derechos civiles, la caída de dictaduras en América Latina y la confrontación con ideologías totalitarias. Cada uno de estos eventos ha visto a la Iglesia tomar un papel, a veces controvertido, otras veces unificador,
pero siempre desde la perspectiva de una fe que busca la paz y la justicia. Hagamos un ejercicio de empatía histórica. Imagina que estás en los zapatos de un joven observando el Concilio Vaticano II en la década de 1960. Eres testigo de cómo la Iglesia se abre al diálogo ecuménico, cómo promueve la libertad religiosa y cómo busca renovar su música y liturgia para hacerlas más accesibles a los fieles contemporáneos. Este concilio buscó responder a una pregunta fundamental: ¿cómo puede la Iglesia permanecer fiel a su tradición apostólica mientras abraza el cambio y el progreso? Miremos a las figuras contemporáneas, como Santa Teresa de Calcuta o San Juan Pablo II. Piensa en el impacto de sus palabras y acciones en un mundo cada vez más conectado por los medios de comunicación. La Madre Teresa con su sencillo mensaje de amor y servicio a los más necesitados, y Juan Pablo II, viajando más que ningún otro papa antes que él, llevando un mensaje de esperanza y reconciliación. La historia de la Iglesia también se entrelaza con las historias personales de fe. Cada bautismo, cada confirmación, cada matrimonio y funeral habla de una tradición que acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Piensa en los momentos de tu vida en los que la presencia de la Iglesia ha sido significativa, ya sea en los grandes hitos o en el consuelo de la fe en los momentos de pérdida. Ahora, visualiza cómo la tecnología y las redes sociales están cambiando la forma en que la Iglesia se comunica y conecta con los fieles. Los mensajes papales ahora llegan en tweets, las misas se transmiten en vivo y las oraciones y devociones se comparten en plataformas digitales. La Iglesia está encontrando nuevas maneras de llevar su mensaje de 2000 años al mundo moderno. Y aún con todas estas adaptaciones y cambios, el núcleo de la fe permanece. Al participar en la liturgia que ha sido celebrada a lo largo de los siglos, se mantiene una conexión viva con esos momentos fundacionales de la Iglesia. Cada vez que se recita una oración familiar o se participa en un rito que ha sido parte de la vida de incontables generaciones, se está siendo parte de algo más grande que uno mismo. Sigamos profundizando en este tejido histórico y espiritual que constituye la Iglesia Católica, mirando más de cerca cómo ha interactuado con las culturas y las comunidades en todo el mundo. La Iglesia no solo ha sido una institución central en Europa, sino que ha dejado su marca en todos los continentes, adaptándose y mezclándose con las culturas locales. En América Latina, por ejemplo, piensa en las vívidas celebraciones de la Semana Santa, donde las procesiones y los rituales católicos se han fusionado con las tradiciones indígenas y africanas para crear expresiones únicas de fe. Imagina cómo la devoción a la Virgen de Guadalupe en México representa un símbolo de identidad nacional y espiritual que va más allá de las fronteras de la religión. Considera, asimismo, el papel crucial de los misioneros en la expansión de la Iglesia, llevando su mensaje a tierras desconocidas. Aunque este capítulo incluye también episodios de confrontación y dolorosas colisiones culturales, es innegable que estos encuentros han dado lugar a una rica sinergia de prácticas y creencias. Adentrémonos en el arte y la música sacra, elementos que han comunicado la belleza y profundidad de la fe católica a través de los sentidos. La pintura, la escultura y la música no son solo adornos de la liturgia, son puertas hacia lo divino. Cuando escuchas un motete de Palestrina o contemplas una pintura de Caravaggio, estás participando en una forma de oración que ha elevado almas durante siglos. Es también importante reconocer el papel de la Iglesia en la educación y en la preservación del conocimiento. Desde la fundación de las primeras universidades en Europa hasta la actualidad, la Iglesia ha sido un pilar en la creación de espacios de aprendizaje. Cada escuela, cada universidad católica, cada biblioteca parroquial es un reflejo de esta misión educativa. Para finalizar nuestro recorrido, imagina la esperanza y la resiliencia que ha emanado de la Iglesia en momentos de adversidad. La respuesta a desastres naturales, la labor en zonas de conflicto y el apoyo a los marginados son ejemplos contemporáneos de cómo la Iglesia busca vivir su misión de caridad y servicio. Ahora, piensa en este viaje a través de los 2000 años de historia de la Iglesia como un tapiz, donde cada hilo, cada color, cada textura ha contribuido a la imagen completa. La Iglesia Católica es, en muchos aspectos, un mosaico de humanidad con todas sus imperfecciones y bellezas.
Antes de concluir este viaje, quisiera invitarte a reflexionar sobre cómo la historia de la Iglesia se entrelaza con tu historia personal y cómo, independientemente de tus creencias, puedes encontrar lecciones en su legado que son aplicables a los desafíos de nuestra época. La narrativa de la Iglesia Católica es una crónica de humanidad, esfuerzo, inspiración y, sobre todo, fe. Una fe que ha iluminado el camino de millones de personas a lo largo de los siglos, y que sigue viva hoy, buscando guiar hacia un futuro lleno de esperanza y amor. Es mi deseo que este viaje a través del tiempo no solo haya informado tu mente, sino también tocado tu corazón. Que haya despertado una curiosidad por saber más, por comprender mejor y por vivir tu fe o tus valores con renovado propósito. Si este relato de 2000 años de historia te ha movido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha brindado un momento de paz y comprensión, te invito a compartir esta experiencia. Dale me gusta si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte futuras exploraciones y compártelo con aquellos que crees que también podrían apreciar este recorrido por la historia de la Iglesia Católica. Que este no sea un adiós, sino un hasta luego en este viaje compartido de descubrimiento y fe. Hasta la próxima.